Esta primera cápsula será muy teórica, ya que el objetivo principal será familiarizarse con los conceptos y nomenclaturas que Dynamics 365 Finance utiliza para la gestión del módulo de proyectos. Hablaremos de la definición de proyectos, sus fases, las tipologías de proyectos con las que Dynamics 365 Finance trabaja, opciones de contabilización por tipología de proyectos, jerarquías de proyectos y subproyectos junto con los conceptos de contabilización. Pero si os parece, arrancamos el curso con esta parte que será un poco teórica. Hola a todos, bien, como hemos trasladado en la introducción, esta primera cápsula lo que queremos principalmente es afianzar conceptos, de tal manera que cualquier persona que nunca se haya enfrentado a este módulo pues tenga la capacidad de poder entender sobre todo la terminología con la que Dynamics 365 Finance trabaja, ¿vale? Nos vamos a encontrar en esta primera cápsula con una definición sencilla de lo que significa proyectos, con las diferentes fases por las que va a pasar la gestión de proyectos, las tipologías de proyectos con las que trabaja Dynamics 365 Finance, la contabilización que vamos a ubicar por los diferentes tipos de proyectos. Es verdad que vamos a profundizar más en la cápsula 2 con los grupos de proyectos, pero bueno, aquí ya quiero que os empiece a sonar la terminología. ¿Qué opciones vamos a poder montar a través de la jerarquía de proyectos? Vamos a ver que podemos hacer un pequeño árbol de proyectos según los requerimientos del cliente. ¿Qué conceptos son los que el sistema profundiza y trabaja para la contabilización? Y luego, pues bueno, tanto las tipologías de categorías como la propiedad de línea lo veremos con mayor profundidad en la cápsula 3. Esta cápsula, como digo, va a ser bastante teórica y la idea es de que podamos afianzar conceptos en nuestra cabeza de cara a que a medida que vayamos pasando por las diferentes cápsulas seáis capaces de comprender bien pues a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Comenzamos con la definición de proyecto. Al final, un proyecto no deja de ser una secuencia de tareas. Una secuencia de tareas que tienen un principio y un fin, ¿vale? Normalmente, ¿esto de qué se compone? Pues puede ser de temporalidad, de tiempo, de recursos y buscando siempre pues unos resultados y objetivos, ¿vale? Los proyectos se manejan normalmente según una fecha límite, ¿vale? Y además tenemos pues la posibilidad de incorporar un presupuesto para poder hacer un control de los recursos humanos, de todos los suministros y del dinero que pueden ser empleados pues para ejecutar el proyecto en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Normalmente siempre es necesario una serie de técnicas pues para poder controlar el proyecto, ya sea para controlar el tiempo o el dinero empleado, tanto en mantener una visión general de las tareas que ejecutar o como los recursos o suministros, ¿vale? Además, pues de otro tipo de controles que se tienen que establecer para fijar objetivos en donde se dé por finalizado o se considere que se tiene que realizar el cierre del proyecto. Bien, esto realmente no es una definición de Dynamics 365 Finance, realmente esto es la definición de por qué hay empresas que trabajan por proyecto. Nosotros normalmente en nuestro gremio, al ser consultores o ser desarrolladores, trabajamos por proyecto, donde tenemos un presupuesto, tenemos unas horas a poder invertir en determinadas tareas y por supuesto pues tenemos que controlar ciertos costes con un plan de facturación establecido normalmente por hitos. Pues bien, esta es la definición exacta de lo que hace el módulo de proyectos en su tipología de precio fijo, que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Cuáles son las diferentes fases por las que pasa un proyecto? Pues esto de igual forma no solo es exclusivo de Dynamics 365 Finance. Por regla general nos vamos a encontrar con tres grandes grupos. Por un lado, tienes el momento en el que se inicia o se planifica el proyecto, ¿vale? Por supuesto, previo a esto viene una fase de preventa a la cual no vamos a hacer mención en estos momentos. Se establecería un presupuesto de proyecto que en algún momento, si se aprueba, se convertiría en proyecto. Por eso veis en el apartado 01, crear presupuesto de proyecto. El inicio o planificación es el momento en donde
tú ya tienes a un cliente, tienes la capacidad de poder establecer un contrato del proyecto, ¿vale? Sobre todo pues para indicar fuentes de financiación y diferentes reglas que quieras establecer de facturación. Tienes que ser capaz de identificar cómo quieres planificar ese proyecto, con qué actividades, con qué árbol de project. Debes ser capaz de crear previsiones y presupuestos asociados a ese proyecto. Pues yo voy a crearme una previsión en la que nos debemos de consumir 1000 horas de consultor senior o 500 horas de arquitecto. Dependiendo del perfil y de la categoría de horas que veremos en la cápsula 3, montaremos estas previsiones. A partir de aquí, pues eres capaz de crear tu proyecto, de asignar los diferentes trabajadores, asignar estas categorías, recursos, precios, etc. Es decir, es una primera fase en la cual no transaccionas, solo prevés introducir información al módulo de proyectos para poder arrancar. Una vez que tienes toda esta información, llega el punto 2, que es el punto en donde comienza la ejecución del proyecto, en donde ya no solo tienes que haber creado tu árbol, sino que tienes que administrar esa estructura de descomposición del trabajo, en donde pues tienes una serie de tareas que tendrás que ir actualizando en base al avance del proyecto. Debes gestionar presupuestos y previsiones del proyecto, es decir, cuando el proyecto ya tiene vida, tienes que ir actualizando tus previsiones para ver qué te queda de restante y demás. Por supuesto, una vez que entra en ejecución, pues hay que imputar horas, ya sea bien por las hojas de horas o por los diarios de horas, y por supuesto, pues se pueden imputar gastos. De igual manera por tus diarios de gastos o por el pertinente módulo. Se podrán adquirir o no productos, se podrán adquirir o no servicios. Se tendrá evidentemente en algún momento que lanzar las propuestas de factura. Vamos a ver que el módulo de proyectos se caracteriza porque en la facturación, en donde tenemos una cápsula exclusivamente para ello, no es un botón de facturar y ya inmediatamente factura el sistema. No, el sistema siempre va a pasar por una entidad intermedia que se llama propuesta de factura. Se validará esa propuesta de factura que podrá buscar diferentes transacciones que se hayan encontrado contabilizadas en el sistema como facturables y me las propondrá. También durante la ejecución pues seremos capaces de aprobar ingresos, de capitalizar costes en el caso que sea necesario y, como no, dentro de la ejecución pues vamos a implicar que pueda haber un proceso de cierre, ¿no? Cierre o incluso conversión del proyecto. Vamos a ver que es posible que determinados proyectos se puedan convertir en otra tipología. Yo he estado invirtiendo mucho tiempo en un proyecto de inversión y resulta que ese proyecto de inversión finalmente se convierte en un activo, en un inmovilizado de la empresa. He estado invirtiendo horas de programación, horas de consultoría en un producto que en algún momento pues lo considero como un mayor balance de la compañía y se convierte en un activo. Eso también lo vamos a ver dentro de las tipologías de proyecto. El tercer gran bloque es el análisis. Al final el departamento de control, los project managers necesitan evidentemente identificar qué tal va su proyecto, cómo se revisan costes, cómo va el rendimiento, cómo se revisan las facturas y cuál es el análisis de uso de cada uno de los conceptos y categorías. Realmente son 5 fases: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Pero bueno, yo creo que en estos 3 grandes bloques se ve de una forma gráfica cómo el sistema va a funcionar y cómo realmente la gestión de proyectos se lleva a cabo en cualquier sector o tecnología. Tienes que iniciar y planificar, tienes que ejecutar, tienes que controlar y por último tienes que cerrar el proyecto. ¿Vale? Bien, como estas cápsulas están focalizadas en producto, vamos a intentar pasar de una forma ágil por todo lo que tiene que ver por conceptos teóricos. Tenéis el manual de usuario para poder complementar esta formación. Y ahora vamos a dar paso a los diferentes tipos de proyectos que nos podemos encontrar dentro de Dynamics 365 Finance. Aquí vais a ver 6, de los cuales yo os diría que el 80% de mis proyectos, y os hablo desde mi experiencia de 15 años, han sido casi todos tiempo y material y precio fijo. Te puedes encontrar proyectos de tiempo, de coste y de inversión, por supuesto, e interno, pero ya os digo que la gran mayoría suelen ser tiempo y material, precio fijo
Y bueno, claro, dependiendo de la industria, si te dedicas al I+D, pues tendrás muchísimo proyecto de inversión. Pero bien, vamos a ir viendo cada uno porque entendáis la diferencia. Esta tipología de proyectos que vais a ver tiene impacto directo con el grupo de proyectos, que lo vamos a ver en la cápsula 2. Pero así, cuando hablemos de un proyecto de tiempo o un proyecto de inversión, por lo menos que entendáis cuál es el criterio principal, ¿vale? Los proyectos de tiempo, principalmente, se dedican a controlar el registro del consumo de tiempo que no es productivo, ¿vale? En un proyecto. ¿Y a qué nos referimos cuando el tiempo no es productivo? Pues por ejemplo cuando tu equipo se está formando, o cuando se va de vacaciones, o cuando tienen una baja por enfermedad o cualquier otra razón, son tiempos improductivos de los cuales pues, tu compañía no va a sacar beneficio, pero quieres controlarlo evidentemente. Esos son proyectos de tiempo en donde tienes este control. Evidentemente es imposible que tengas ningún ingreso en un proyecto de este tipo. Son proyectos puramente de coste. Lo que pasa es que solo permite la introducción de categorías de tipo hora, de tipo tiempo, ¿vale? Luego tenemos los proyectos de costes, ¿vale? Estos proyectos se usan para realizar el seguimiento de proyectos internos. Y aquí, además de poder imputar horas, también puedes complementarlo con imputar gastos o incluso artículos, ¿vale? Por ejemplo, puedes crear un proyecto que agrupe todos los costes referentes a una fiesta anual, ¿vale? Una fiesta que haces en tu empresa, en donde tú vas a invertir horas en organizarla, vas a invertir gastos en poder alquilar un hotel y contratar un catering y a lo mejor pues en consumir artículos del tipo merchandising, ¿vale? Todo esto se podría controlar perfectamente con un proyecto de coste. Como es evidente en un proyecto de coste, jamás vamos a tener ingresos tampoco. Los proyectos de tiempo y material son proyectos que se enfocan en el servicio a clientes, ¿vale? La principal diferencia respecto a otros tipos de proyectos es que el tiempo, los artículos y los costes se pueden repercutir al cliente. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto de tiempo y material de tipo a lo que nos dedicamos nosotros de consultoría, ¿vale? Yo puedo tener una bolsa de horas y hora que dedico, hora que facturo o no, dependiendo de si ha sido facturable o no facturable, que lo veremos en la cápsula relacionada con la propiedad de línea. Por ejemplo, los servicios de instalación, en donde tú puedes imputar tanto horas, gastos. Imagínate que se tiene que ir el instalador a un hotel y se lo quiere repercutir al cliente, o nosotros mismos cuando nos vamos a un proyecto y viajamos fuera, pues pasamos dietas y el hotel y los taxis y demás, ¿no? Todos esos gastos que son repercutibles al cliente encajan perfectamente en los proyectos de tiempo y material, ¿de acuerdo? Luego tenemos los proyectos de inversión. Son proyectos que se usan cuando la empresa necesita registrar costes en un activo que es realizado en la empresa y que pertenece en la misma. ¿Cuál puede ser un proyecto de inversión? Pues normalmente son departamentos de I+D, cuando desarrollas producto propio. Inviertes horas del equipo donde están trabajando para que finalmente ese proyecto de inversión, todos esos costes internos se puedan capitalizar y en algún momento pues formen parte del balance de tu compañía como un mayor valor de la empresa, ¿vale? Es decir, un proyecto de inversión puede acabar siendo un activo fijo. Tenemos los proyectos de precio fijo. Los proyectos de precio fijo se caracterizan cuando los costes se deben registrar en la construcción de un activo que pertenece a un cliente. No te pertenece a ti, sino a un cliente. El cliente cubre el trabajo normalmente con el concepto WIP, Work in Process, un trabajo en curso, que lo veremos también. El ingreso se registra como un valor de contrato. ¿Esto dónde lo vemos, los proyectos de precio fijo? Pues mira, se pueden ver inclusive también en nuestro sector, en la consultoría, cuando tú vendes un proyecto de precio fijo, en donde hay diferentes hitos. O por ejemplo, cuando se sucede la construcción de un edificio. También son proyectos de precio fijo muy claro porque hay diferentes hitos que se tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Luego tenemos los proyectos internos.
Los proyectos internos se usan para realizar el seguimiento de los costes de un proyecto que sea interno en tu organización. Normalmente este tipo de proyecto sirve como herramienta de planificación para gestionar el consumo de recursos. Las transacciones de este tipo de proyectos no se reflejan en ningún formulario estándar que tiene el sistema, que es como acumular ingresos o como crear propuestas de factura, es decir, no vas a poder llevar a cabo ningún tipo de facturación al ser tuyo propio, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, nos quedamos con que tenemos una serie de proyectos internos y una serie de proyectos que son externos. Proyectos internos, pues todos los que son de tiempo, todos los que son de coste o todos los que son de inversión. Luego tenemos proyectos externos, que son normalmente los que hacen referencia al tiempo inmaterial y a los precios fijos, ¿de acuerdo? Evidentemente, los proyectos internos, como tiempo, costes e inversión, no repercuten ingresos, sin embargo los externos, los de tiempo inmaterial y precio fijo, sí que podemos tener un mayor valor en nuestra cuenta de explotación. Además de esto, el sistema puede permitirnos crear jerarquías de proyecto. Aquí veis claramente un árbol en donde hablaremos de diferentes entidades. Un proyecto A puede tener subproyectos. Podéis ver el A1, A2 y A3. Incluso dentro de un subproyecto puede haber otro subproyecto. Esto lo vamos a ver todo con la aplicación. ¿Qué características hay entre uno y otro? Bueno, normalmente el padre tiene una serie de parametrización que cuando creas el subproyecto la puede heredar el hijo. Pero ese subproyecto puede tener en sí su propia configuración, su propia tipología, sus propios hitos, su propia planificación. Y el proyecto padre lo que me va a permitir es que desde el proyecto padre sea capaz de poder analizar el conjunto de sus proyectos de forma globalizada. Además de este concepto, estáis viendo aquí que tenemos esta entidad que se llama facturación de proyectos, ¿vale? Que ese es el contrato del proyecto. Estáis identificando que tanto proyecto A como proyecto C se va a facturar con el mismo contrato. Esto también es posible. Puede haber diferentes proyectos que tienen el mismo contrato. ¿Por qué? Porque aunque se gestionen de manera independiente, yo quiero que luego se facturen de una forma similar. Y para eso existe la entidad del contrato de proyecto, que también lo veremos en una cápsula independiente. Cada proyecto tendrá su grupo, como podéis ver, este de precio fijo, este es de tiempo inmaterial y pudiendo tener cada uno de ellos diferentes subproyectos. Como veis aquí, este proyecto que es interno, que volvemos a recordar que son proyectos internos, proyectos de tiempo, proyectos de coste o proyectos de inversión, no va a ninguna facturación, a ningún contrato. ¿Por qué? Porque los proyectos internos jamás se facturan. Nunca voy a poder tener rentabilidad de ingreso en este tipo de proyectos. Para tenerlo de una forma más gráfica, aquí tenéis un resumen. Los internos, tiempo, costes, inversión. Externos, tiempos materiales y precio fijo. Los externos sí que pueden tener contratos de proyecto. Y luego vais a ver aquí una entidad que se llaman proyectos de tipo resumen, que no es ni más ni menos que proyectos que se utilizan para resumir información de jerarquía de proyectos en el nivel superior. No vas a poder registrar transacciones en el proyecto resumen y tampoco bajo ningún concepto vas a poder realizar propuestas de factura ni por tanto facturación. Su principal cometido y propósito es la agrupación de varios proyectos del mismo tipo o de diferentes tipos en una misma entidad. Se deben crear en el nivel superior y debajo de él pues todo lo que tengan que ver con el resto de proyectos o subproyectos. No es posible crear un proyecto de resumen y añadir más tarde los proyectos. Se deben crear siempre a un nivel inferior. ¿De acuerdo? Pues bien, esta es la contabilización por tipología de proyectos. Ahora vamos a pasar a los conceptos por los cuales vamos a trabajar en la contabilización. Los principales conceptos de contabilización de proyectos serán 5. ¿Vale? Aquí identificamos sin WIP, con WIP, acumulación de ingresos, por el principio de valoración para proyectos de precio fijo y por el principio de comparación para proyectos de precio fijo, ¿vale? Vamos a empezar por el más sencillo, que es el en el que no hay ningún tipo de trabajo en curso o WIP, Work in Process, ¿vale?
¿Cuándo se utilizan estos proyectos? Bueno, son proyectos que tienen una duración cortísima, de tal manera que a ti no te interesa tener que acumular ingresos ni acumular costes a final de mes, sino que como son tan cortos, lo que te interesa es que cuando emito factura me contabilizo los ingresos de esa factura, cuando me entran los gastos y se producen, en ese mismo instante los registro. De tal manera que tú tienes tu cuenta de resultados en tiempo real, no tienes que esperar a ningún proceso de cierre. ¿Cuándo se dan estos casos? Pues bueno, como bien os digo, imaginaros que me han contratado un pequeño desarrollo de 30 horas que tengo que entregar esta semana. No tiene sentido que montemos un proyecto de precio fijo. No tiene sentido que montemos un proyecto en donde tengamos que ir acumulando ingresos o dándome grados de avance, porque 30 horas es menos de una semana. ¿Qué es lo que se hace? En este tipo de proyectos inclusive lo que se hace es facturar casi el 100% de las 30 horas al comienzo y en esa semana se entrega el proyecto. Si en esa semana ha habido registro de horas, ha habido, imaginaros, que también imputar 3 taxis, pues en esa misma semana tanto los gastos del taxi como la factura se contabiliza en tiempo real, sin necesidad de que me vaya una cuenta puente ni una cuenta de balance, directamente en mi cuenta de ingreso y en mi cuenta de gasto. Ahí es donde vamos a utilizar proyectos en donde no va a haber work in process. ¿Y eso dónde se especifica? Lo veremos más adelante, simplemente queremos que os suene. El segundo de los tipos es que ya sí que hay work in process, WIP, trabajo en proceso, ¿vale? Y en este escenario vamos a ubicar pues la siguiente casuística, en donde los costes y los ingresos se emparejan o se comparan en un periodo posterior que cuando se incurren los costes, ¿vale? Es cuando sucede este tipo de escenarios. El WIP te va a permitir contabilizar los costes en cuentas de balance. De esta forma te aseguras de que las cuentas de pérdidas y ganancias de un periodo no esté compuesta solo por costes y no por ingresos. Por ejemplo, pensar en un escenario real. Yo tengo un hito que me han aprobado un proyecto de 25.000 euros para arrancar el proyecto. Si emito una factura y no hay WIP, esos 25.000 euros van a ir a una cuenta de ingresos y eso es falso, porque tú realmente no has invertido nada de tiempo en ese proyecto y no tienes nada de grado de avance de ese proyecto. No tiene sentido que tú esos 25.000 te los lleves a ingresos. Para eso se utiliza proyectos WIP, en donde esos 25.000 euros van a ir a una cuenta de balance que se irá reduciendo a medida que tú te vayas dando grado de avance por diferentes métodos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, contabiliza los costes en cuentas de balance y asegura de que las cuentas de pérdidas y ganancias de un periodo no esté compuesta solo por esos costes y no por ingresos, ¿vale? Tenemos un tercer tipo, que es la acumulación de ingresos. La acumulación de ingresos se caracteriza porque tiene la misma base que el anterior, que el work in process. Lo único que la diferencia está cuando se emparejan los costes y los ingresos. Mientras que el WIP te va a permitir contabilizar en cuentas de balance y esperar a reconocer los costes en cuentas de gastos cuando se producen los ingresos correspondientes, el principio de acumulación de ingresos funciona de manera inversa completamente. Es decir, todos los costes se contabilizan en cuentas del PIG, ¿vale? Sin embargo, todos los ingresos potenciales y correspondientes a esos costes se van a reconocer temporalmente en cuentas de ingresos en ese mismo momento. Es decir, en el momento que se producen y se imputan los costes. Esto ahora mismo puede parecer que trabalenguas principalmente, pero en el momento en el que lo veáis con la práctica va a ser mucho más claro. Lo que hace es que te permite siempre comparar los costes y los ingresos temporalmente en un mismo periodo. Este principio normalmente se utiliza en los proyectos que son de tiempo y material. La acumulación de ingresos correspondiente a un consumo será igual al precio de venta multiplicado por la cantidad consumida. En el momento de facturación, el valor de la venta se contabilizará en su cuenta de ingresos y el asiento de acumulación de ingresos se dará la vuelta. La acumulación de ingresos también es muy típica en los proyectos de precio fijo, ¿vale? Cuando aplicamos el principio de valoración de porcentaje completado, que también ahora veremos qué es esto de la valoración del porcentaje completado, que se utiliza muchísimo en proyectos de consultoría, que es donde tú te vas dando el grado de avance de tu proyecto. Además, esta tipología
solamente se utilizará cuando trabajamos con proyectos externos, como hemos visto antes, donde tú puedes esperar ingresos futuros. Por este motivo, proyectos internos, olvidaros de este color naranja y de la acumulación de ingresos. Mediante el uso de la acumulación, pues vas a poder utilizar el valor calculado y contabilizado para prever cómo se va a comportar el flujo efectivo de tu compañía, ¿vale? A partir de aquí, pues nos encontramos con dos escenarios más. El principio de valoración para proyectos de precio fijo y el principio de comparación para proyectos de precio fijo. Parece similar, pero son bastante diferentes. El de valoración, nos vamos a encontrar con dos tipologías, contrato completado y porcentaje completado. Creo que la diferencia es bastante clara. Cuando es contrato completado, hasta el final del contrato no se van a comparar, es decir, todos los costes y los ingresos se llevan a las cuentas de balance a lo largo del proyecto. Y es en el momento en el que se termina el proyecto cuando se cancelan todos esos costes e ingresos en cuentas de balance para llevármelos a las cuentas del PIG. De tal manera que la cuenta de resultados en cada periodo tendrá un aspecto en donde parece que no se ha producido ningún apunte de gasto durante el contrato, porque al final, cuando se completa, es cuando se dan la vuelta del balance y se meten en el gasto concreto. Esto realmente, pues, se puede dar el caso, pero es bastante raro. ¿Cuál es el caso más comúnmente utilizado? Porcentaje completado. Porcentaje completado es un escenario interesante porque te permite aplicar temporalmente ingresos acumulados en los proyectos de precio fijo. ¿Y cómo te vas reconociendo esos ingresos? Pues van aumentando o disminuyendo según el porcentaje de los consumos incurridos. La cuenta de resultados, cuando utilizamos este principio, pues va teniendo un aspecto en donde, dependiendo de los costes, pues el sistema es capaz de ir sabiendo cómo ir calculando los ingresos del proyecto en base a los costes incurridos. El valor acumulado de los ingresos puede variar profundamente durante la vida del proyecto, sobre todo dependiendo de la imputación de los costes. ¿De acuerdo? Si nos vamos al último de los conceptos, que se llama principio de comparación para proyectos de precio fijo, los principios de comparación son 4, ¿vale? Nos encontramos con ninguno, valor ventas, producción más beneficio y no coincidente. Ninguno es la única metodología o valor que se permite para los tipos de proyectos de tiempo y material e internos. Este es el único caso en donde, si es un proyecto de tiempo y material o es un proyecto interno, hay que elegir ese valor. Si es valor ventas, el valor ventas se calcula multiplicando el valor del contrato, el valor total que tienes en el contrato, indicado pues en la facturación a cuenta, estimado por el porcentaje completado del proyecto. Este valor se lleva al haber y cuando el proyecto es completado, se lleva al debe contra las ventas reales, ¿vale? Si no estáis muy familiarizados con la contabilidad, lo que hace es darle una vuelta a el balance y me lo lleva contra ingreso en el momento en el que tú te vas dando el grado de avance del proyecto. Insisto, quiero que os suene simplemente para que cuando estemos en la aplicación seamos capaces de identificar cuando estamos hablando de un proyecto en donde hay un principio de comparación de precio fijo con valor de ventas. Este principio lo que hace es darte una estimación del valor de las ventas y se deberá utilizar en proyectos de precio fijo donde se estima sobre los costes totales y sobre los grupos de coste, ¿vale? Luego tenemos la producción más beneficio, en donde el valor de ventas estimado se divide entre dos valores: el valor de la producción, que es igual al coste realizado, y el valor de los beneficios o margen de contribución calculado como una estimación del beneficio multiplicado por el porcentaje completado. Sinceramente, producción más beneficios son escenarios muy poco comunes, ¿vale? En donde los valores se llevan al haber y cuando el proyecto se termina se le dan la vuelta, se llevan al debe contra las ventas reales. Este principio se ha utilizado pues cuando quieres calcular el porcentaje completado del proyecto en base a grupos de coste. Ya os digo que no es muy comúnmente utilizado. Y luego el no coincidente, que sucede algo similar. Está reservado a los proyectos de precio fijo que tienen el principio de valoración no WIP. Como no vas a calcular ningún trabajo en proceso ni acumulación de ventas, pues no aplica ningún principio, ¿vale? De los 5 grandes grupos, lo que más me interesa es que tengamos claro cuando no hay work in process, cuando no hay trabajo en proceso, es porque el proyecto dura poco, porque los costes se contabilizan cuando se producen y porque los ingresos se contabilizan cuando se facturan en su cuenta de ingreso. ¿Qué sucede cuando hay WIP?
los costes te los permite llevar a cuentas de balance, ¿vale? Y aseguras que tu cuenta de pérdidas y ganancias en un periodo no esté compuesta solo por costes y no por ingresos, ¿vale? Entonces, ahí vas jugando con el trabajo en proceso. Luego tenemos la acumulación de ingresos, ¿vale? Y los principios de valoración y de comparación. Esto, insisto, que creo que es más claro con ejemplos con los grupos de proyecto. ¿Cómo se orquesta todo esto? Pues bueno, ya veremos en la cápsula 3 todo lo que tiene que ver con las categorías de proyecto y todo lo que tiene que ver con la propiedad de línea. Pero yo creo que en esta primera cápsula tenemos que tener claro, sobre todo, pues las diferentes fases por las que vamos a pasar con la gestión del proyecto, cómo el sistema trabaja los proyectos internos y externos, cómo vamos a poder hacer facturaciones tanto de tiempo y material como de precio fijo, pudiendo tener contratos de proyecto que agrupen, pudiendo tener contratos de proyecto que sean individuales, pudiendo tener subproyectos dentro de los propios proyectos y cuáles son los conceptos de contabilización, teniendo claro lo que es WIP, lo que es no WIP, cuándo hay acumulación de ingresos, cuándo hay principio de valoración o cuándo hay principio de comparación en los de precio fijo. Con esto, más que suficiente para que nos vayan sonando diferentes conceptos y a partir de aquí, pues vamos a seguir avanzando con este módulo que es muy completo, que tiene conceptos que pueden ser un poco complejos en primera instancia, pero vais a ver que cuando empecemos a trabajar con el módulo entenderéis más fácilmente cuando decimos que da la vuelta del debe al haber, cuando decimos que del balance lo reduce y te lo lleva a la cuenta del P&G correspondiente. Lo veremos mejor en la práctica a lo largo de las cápsulas. Seguimos avanzando.